Muy buenos días, mis hermanos. Dios me les bendiga esta mañana, 8 de agosto de este 2026. Demos gracias a Dios por este nuevo día, este nuevo inicio de fin de semana. Señor Dios nuestro, gracias te damos, Señor. En tu mano nos encomendamos, Señor, para realizar nuestras actividades del día, Señor, como cada mañana, Señor. Te agradecemos por la vida y la salud que tú nos das. Gracias por darnos la bendición de iniciar un nuevo día más, Señor, en tu presencia. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, vamos a iniciar este material que se llama Pecados Respetables. Empezamos con el capítulo 1, que son santos comunes y corrientes. La iglesia de Corinto, mis hermanos, era un desastre teológica y moralmente. Los creyentes eran orgullosos y estaban divididos. Toleraban la inmoralidad, ¿sí?, desvergonzada, se acusaban unos a otros en las cortes, presumían de su libertad en Cristo, cometían toda clase de abusos, entendían el propósito de los dones espirituales y estaban muy confundidos en cuanto a la resurrección futura de los creyentes, ¿verdad? Pero aún así, Pablo les escribe en 2 Corintios 1:1 y en 1 Corintios 1:2, que dice, aún así Pablo les dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Eso nos lo dice 1 Corintios 1, versículo 2. 2 Corintios ese es 1 Corintios 1:2. 2 Corintios 2, versículo 1:1. 2 Corintios, vamos para allá, a la segunda carta a los Corintios. También Pablo menciona y les llama santos. Y les llama santos. A pesar de lo que nombramos anteriormente, de la postura, de la manera en que se vivía en Corintios, aún así eran llamados santos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Se dan cuenta? Aún así, después de que toleraban la inmoralidad desvergonzadamente, se acusaban unos a otros en las cortes, presumían de su libertad en Cristo, cometían toda clase de abusos en cuanto a la cena del Señor, hacían cosas que no estaban bien ante los ojos de Dios. Aún así Pablo los llama santos, ¿sí? En la tradición católica romana, mis hermanos, se refiere a la santidad en forma post-mortem, o sea, después de morir, ¿verdad? A las personas que durante su vida mostraron un carácter excepcional y tuvieron logros sobresalientes, se les canoniza después de morir. Algunas personas se les pasan por el canon católico romano y los nombran santos. Ved y gracia, ¿verdad? Cuando murió Juan Pablo II, a los pocos meses o a los pocos días, le atribuyeron milagros, le atribuyeron situaciones de una vida de lo que su vida en esta tierra fue, y lo canonizaron y hasta nombrarlo santo, ¿verdad?
hasta nombrarlo a él santo. Entonces, en el transcurso de la iglesia, de la historia de la iglesia, la mayoría de los apóstoles originales, incluyendo a Pablo, fueron llamados santos, ¿sí? En la actualidad la palabra santo se usa muy poco fuera de las iglesias, ¿sí? Católicos romanas u ortodoxas, ¿sí? La respuesta radica en el significado que tiene la palabra en la escritura, en la santa palabra de Dios, en la Biblia. El término griego que se traduce como santo es agios, y no se refiere tanto al carácter de la persona como a su posición. Su significado literal es el que ha sido separado para Dios. En ese sentido, cada creyente, aun el más ordinario e inmaduro, es un santo. Sí, las palabras literales de 1 Corintios son a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, como ya lo leímos en la carta de los Corintios, 1 Corintios 1:2, ¿verdad? ¿Separados para qué? La palabra santo es apartados para Dios. ¿Separados para qué? La mejor forma de responder este interrogante sería ¿separados por quién? Y la respuesta es por Dios. Somos separados, somos apartados por Dios. Cada creyente verdadero ha sido separado o apartado por Dios para él. El apóstol Pablo describió en una ocasión que el Señor Jesucristo es el que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como dice Tito 2:14. Vamos para allá. Tito 2:14. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios, mis hermanos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Aquí le habla a Tito, ¿verdad? Que es separado, que es apartado para Dios. Entonces, si regresamos a 1 Corintios, es el capítulo 6, versículo 19, nos dice de la siguiente manera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Sí, el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, ya hemos sido comprados, hemos sido apartados. No sois vuestros, pues hemos sido comprados por precio. Si juntamos estos dos pasajes, podemos entender el significado bíblico de un santo. Si juntamos Tito 2:14 y 1 Corintios 6:19 y 20, podemos entender el significado bíblico de un santo. Es alguien que a quien Cristo compró con su propia sangre derramada en la cruz y lo ha separado, lo ha apartado para sí mismo, para que sea de la propiedad de Cristo. ¿Sí? Eso es en sí lo que es ser santo, apartado para Dios. No tengo que esperarme 10, 20, 40, 50 años para que me canonicen. No, ya hemos sido apartados para Él, y eso es la palabra, el significado de la palabra santo. El sentido bíblico, sí, de la palabra que es que la santidad
no es un estatus que se logra o obtiene por tener un buen carácter, sino que es una posición o estado en una nueva condición de vida hecha posible por el Espíritu Santo de Dios. Pablo lo describe de un cambio, ¿verdad? De las tinieblas a la luz, ¿sí? Y del poder de Satanás que tenía sobre nosotros al poder de Dios. Eso lo encontramos en Hechos 26:18, ¿sí? Y en otro lugar, que viene siendo Colosenses 1:13, dice que los creyentes hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, Jesucristo. No nos volvemos santos por lo que hacemos. Somos hechos santos por la acción inmediata y sobrenatural del Espíritu Santo que hace su obra de transformación muy dentro de nuestro interior. Lo hace muy dentro de nuestro interior. Es una transformación que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros. Ya no somos los mismos. Ya estamos caminando a la transformación. En 2 Corintios 5:17, mis hermanos. 2 Corintios 5:17 nos dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Vamos para allá. Así nos dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso nos lo dice 2 Corintios 5:17. Pero también en la profecía de Ezequiel 36. Permítame tantito. ¡Ay! Ezequiel 36:26 nos dice, ¿verdad? Que se nos dará un corazón nuevo. Pondrá dentro de nosotros un espíritu nuevo. Y este corazón de piedra nos va a poner un corazón de carne. Un corazón de piedra es un corazón muerto e insensible, ¿sí? Nos dará un corazón vivo, un corazón sensible. Sugerir que un santo, mis hermanos, es aquel que no peca jamás. Tristemente, todos sabemos que esto no es verdad. No es verdad, mis hermanos. Si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que casi cada hora que estamos despiertos, pecamos en pensamiento, palabra o hecho. Aún en nuestras mejores obras están manchadas por motivaciones impuras, o sea, insinceras, y por una conducta imperfecta. ¿Quién de nosotros podría decir, he amado a mi prójimo como a mí mismo? ¿Quién de nosotros podemos decir eso? La iglesia de Corinto estaba llena de problemas. Esa iglesia de Corinto llena de problemas es un ejemplo, es una prueba indudablemente de que de los que somos santos podemos pecar mucho en actitudes y hechos. Vamos a Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Gálatas 5, versículo 17. Dice así la palabra de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querréis. ¿Sí? Estos se oponen entre sí. La guerra es constante entre la carne y el espíritu que se describe en este pasaje. Se libra esta guerra, esta batalla todos los días, mis hermanos, en el corazón del cristiano, en el corazón del creyente. Esta es la razón por la exhortación que Pedro nos hace en 1 de Pedro 2:11, ¿verdad? Que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma, ¿sí? Que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Eso nos dice 1 de Pedro, allá por el capítulo 2, ¿verdad? Así que aunque
2 de Corintios 5:17 y Ezequiel 36:26 hablan de un cambio radical que toma lugar en el corazón de cada nuevo creyente. Sí, el resultado de ese cambio no es instantáneo ni completo, mis hermanos. Más bien es progresivo. Es en cuanto al camino de nuestra vida cristiana, en cuanto al camino de nosotros como creyentes. Es progresivo. Se da a través del tiempo, pero nunca termina en esta vida. Terminará cuando nuestros cuerpos sean glorificados, sean levantados y vayamos a la presencia de Dios. Hermanos, aún no estamos en el cielo. Estamos aquí en la tierra y estamos luchando día con día. Y tenemos esa batalla. En principio y hasta cierto grado, todos somos como los corintios. Nuestra vida contradice nuestro llamado. Sí. Uno de nuestros problemas es que no estamos conscientes de que somos santos y mucho menos de la responsabilidad que conlleva en esa nueva posición que exige que vivamos como tales. Más bien creemos que el pecado grave es el que la gente comete fuera de la comunidad de creyentes. Por eso estamos viendo este material que se llama pecados respetables. Nosotros como creyentes pensamos, creemos, suponemos que lo que se hace fuera del cuerpo de Cristo, de los que no son creyentes, pues son los pecados graves, ¿verdad? Son pecados graves el que la gente comete fuera de la comunidad de creyentes. Esos pecados son graves, los pecados de nosotros no, claro que no. Todos los pecados es pecado, mis hermanos. No hay un parámetro, no hay medida. Pecado es pecado delante de Dios. Muchas veces, mis hermanos, no consideramos que son pecados los contenidos en la lista que llamamos pecados aceptables de los santos. A veces la sociedad en general en que vivimos niegan, y dentro de nuestra comunidad cristiana negamos nuestra propia iniquidad. Tenemos que hablar del pecado y vamos a hablar mañana del pecado y la forma en que negamos que existe en nuestra vida. Mañana seguimos la desaparición del pecado, ¿sí? La desaparición del pecado. Mañana continuamos con este material. Hemos terminado el capítulo 1 de pecados respetables. Tenemos que confrontar esos pecados que toleramos. Y ya lo veremos día con día, ¿verdad? Por lo pronto mañana continuamos con este capítulo 2, la desaparición del pecado. Y posteriormente la malignidad del pecado. Y estaremos hablando ya más profundamente de esos pecados respetables, esos pecados que no se ven. Entonces, por el favor de Dios, mis hermanos, mañana proseguimos y que tengan muy bonito fin de semana. Señor y Dios nuestro, una vez más, Señor, le damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias por habernos levantado, Señor, en estos momentos, Señor. De habernos despertado de madrugada, Señor. Y venir a tu presencia, Señor, y poner todo en tus manos, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Haznos ver y entender, Señor, que seguimos siendo faltos delante de ti, Señor. Tu palabra nos dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscarte cada mañana, cada día, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Danos tu fortaleza, Señor. Tu sabiduría, Señor, que viene de lo alto. Bendice a cada persona que nos sigue a través de estos medios, Señor. Te pido una bendición por cada uno de ellos, Señor.
Hay necesidades en tu pueblo, Señor, de las cuales, Señor, tú ya conoces, Padre. Te ponemos en tu soberana voluntad, que tú estés en cada una de las familias, en cada persona, Señor, cubriendo esas necesidades, Padre, esas situaciones difíciles en que pudieran encontrarse, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, Dios me lo bendiga, que tenga un bonito sábado.